Los sábados, entre las 11 y las 13 horas, Pablo Cufré y Cecilia Genovese te hacen compañía con la mejor información, entrevistas, buena música y todo lo que tenés que saber para arrancar el fin de semana pleno. Dale, prendete a Mirá Vos, prendete a Identia. Y estamos en comunicación con el periodista Pablo Caruso, a quien saludo. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Cecilia Genovese y Pablo Cufré te saludamos. Hola Cecilia, Pablo, ¿cómo andan? Un gusto. Gracias por atendernos en esta mañana. Un gusto también para nosotros. Pablo, mira, te llamábamos porque, bueno, vos es una persona que está trabajando intensamente, estás en radio, estás en la TV pública y habitualmente yo que soy además un oyente y televidente tuyo, digamos, quería conversar contigo porque nos interesaba hablar sobre el rol de los medios que estamos teniendo en este momento, en los medios de comunicación en estos 40 años de democracia. En particular, obviamente, a partir del aniversario del 24 de marzo y estos 40 años que se van a cumplir este año, y la influencia cada vez mayor, pero no es novedad que siempre los medios han tenido impacto en la determinación de la agenda pública, pero creo que cada vez es más significativa y queríamos un poco reflexionar contigo acerca de eso. Sí, cada vez es más significativa y también se va dando en un cruce determinado, ¿no? Quiero decir, el modo en que intervienen es distinto, con la misma intensidad, pero quizá distinto que hace 10 años o 10 años atrás. Me parece lo primero que tenemos que pensar es qué calidad de democracia tenemos. Tal cual. No tengo una respuesta concreta ni pretendo tenerla, pero quiero decir, afinar la pregunta sobre eso creo que nos va a ayudar bastante. Y además de eso, ¿qué es lo que le viene pasando a la política con los medios? Porque me da la sensación que hay muchas veces exceso de narrativa, exceso de relato, que no está mal. Cada espacio político, cada dirigente tiene su narrativa. Cuando digo narrativa digo, bueno, el cuentito, la historia respecto de cómo está la Argentina en este momento, qué es lo que hay que hacer, qué se hizo, cuál es el riesgo que representa la otra fuerza política, etcétera. Es decir, hay una narrativa, hay un relato respecto de cómo estamos, que cada espacio tiene y que está bien. Todos lo tenemos y tiene mucho que ver con nuestra mirada del mundo. Pero me da la sensación que la democracia viene fallando en su promesa de hace 40 años. ¿Se acuerdan? Con la democracia se come, se cura y se educa. Sí. Y eso lo que va generando es una desconfianza nuevamente en la política respecto de que puede ser la que nos solucione los problemas. Y ahí es donde me parece que hay como un agotamiento de los relatos, que hay un agotamiento de las narrativas. Y eso es lo que a mí más me preocupa ahora, es decir, que en los medios en general tenemos como, por suerte ya sabemos desde dónde nos hablan, ¿no? Uno sabe si lee Clarín, incluso puede estar de acuerdo con lo que dice, pero no sabe que es una empresa, que tiene una mirada, que hay cosas que le gustan y que hay cosas que no le gustan. Y si lee Página 12, lo mismo. Lo mismo con la televisión, lo mismo con la radio. Y yo no digo que eso esté mal, digo que me parece que dentro de la polarización general, eso no está ayudando mucho a que los medios vuelvan a tener un protagonismo un poco más sano, digamos, ¿no? ¿Qué sería eso? Bueno, no sé, quizá trabajas más sobre los datos que sobre los relatos, que sobre las narrativas, pero creo que estamos en crisis. Creo que es muy difícil que la política le llegue a la gente y que la gente escuche con atención. Hay un grupo muy chico, digamos, de personas muy politizadas, muy interesadas en la política, pero el verdadero desafío está en llegarle a las personas que, bueno, que de tanto en tanto se conectan y que la verdad es que tienen ganas de que lo que escuchan de la política y de los medios sea un poco más confiable. Tengo esa sensación por estas horas. Coincidimos en esto porque vamos habitualmente en nuestro programa por estos caminos. Nos parece que justamente la afectación, digamos, a la vida democrática es un tema que hay que discutir, sobre el cual hay que reflexionar. Y cuando vos decís esto del mundo, digamos, del periodismo, ¿no? Y de cómo pasa a ser casi un relato,
Y incluso la semana pasada tuvimos un ejemplo muy llamativo, muy significativo, te diría, que fue el de la discusión entre Cristina Pérez y Grabois, exactamente, donde ella decía, bueno, ¿de dónde sacaste eso? De las noticias, ¿no? Que es además una producción propia, casi. Claro. O sea, es como justificarse. Y eso pero obviamente perjudica a todos. Fíjate esto sobre eso. Fíjate eso. Nadie preguntó, o costó mucho. Nosotros hicimos un trabajo en la televisión pública sobre eso, pero todos se quedaron en la discusión, ¿no? Ahora, ¿de qué se trataba el proyecto? ¿Por qué ese proyecto tenía sentido? ¿Qué había antes en esa tierra? ¿Quién la estaba usando o no? Exactamente. Parecía que iban a llegar micros de La Matanza a sacarle tierra a alguien. Y la verdad que nada más lejos de eso. De hecho, había un respaldo institucional, hay un respaldo institucional del CONICET, de 3 universidades públicas, pero eso quedó de lado porque lo que interesó fue cómo se peleaban Cristina Pérez y Juan Grabois, digamos. Claro. Ahí es donde yo digo que hay una desconexión que me preocupa mucho y hace al momento de la democracia. Claro, sí, ni más ni menos. Y desde la política, ¿cómo lo percibís? ¿Se pliega a ese modelo? ¿Hay algún intento de modificarlo? Y poco, ¿no? Respecto del tema medios en particular, cuando asumió Alberto Fernández dejó bien en claro que él no creía en la ley de medios, que creía que había sido un error. Después él decía que la defensa de la competencia iba a alcanzar porque él reconocía que había una concentración muy importante de cierto sector de la prensa con una mirada determinada, es decir, faltaba una pluralidad de miradas, ¿no? No estaba bien repartido el asunto. Y después la política me parece que hace poco, porque en definitiva podemos compartirlo o no, pero lo que creo es que la solución a los problemas más acuciantes que tenemos no es una solución mediática, es una solución política. Después los medios, por supuesto que dificultan o colaboran en esas soluciones, ¿no? Pero no está, la responsabilidad final está en la política, no está en los medios de comunicación. A mí me parece que a la política le está costando mucho demostrarle a la gente que efectivamente le puede resolver los problemas. Es más, le está costando, yo creo que el gobierno anterior, el gobierno que encabezó Mauricio Macri, demostró que muy rápido podía empeorar mucho las cosas. Pero este gobierno tampoco está demostrando que su manera de hacer política, que se suponía iba a remitir a los gobiernos de la década kirchnerista, tampoco le está resolviendo los problemas con contundencia. Y ahí veo un problema serio. Seguro. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Cecilia Genovese. Hola, ¿cómo estás? Cecilia, ¿cómo te va? Espera que corrí un micrófono demasiado. Ahí estamos. Te escucho perfecto. Buenísimo. No, justamente por esto que venías comentando, pensaba, bueno, la ley de medios, más allá de que, digamos, podamos estar de acuerdo con que habría que ponerla en marcha nuevamente, pero sí le faltan un montón de cosas que habría que ayornarla a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de comunicación que en los últimos años la verdad es que han modificado mucho el modo de circular la información. Pero más allá de la ley en sí, que podría ser una herramienta, ¿qué otras salidas le ves a este puerto que parecería no tener salida, ¿no? Que parecería ser un callejón? Respecto al tema medio puntual, sí, Cecilia, ¿decís? Sí, de esto que decías, de la polarización de los medios que tienen una postura o la otra y solo se dedican a repetir un relato y falta este periodismo sano que mencionabas hace un rato. O sea, ¿cómo se trabaja eso desde no solo desde la ley, sino desde otros aspectos, desde el periodismo mismo, desde los medios mismos? Mira, yo creo que en el corto plazo va a cambiar si la tendencia política tiene un gesto. Lo que pasa es que esto siempre se interpreta como que hay que deponer actitudes y que hay que encontrar 3 o 4 políticas que consensúen 2 espacios mayoritarios. Yo no la veo esa, sinceramente no la veo. Es que es muy difícil. Me parece que todos los que gritan en contra de la grieta apuestan a la grieta de una u otra manera. Creo que hay que dejar de decirlo eso y hay que hacerlo en concreto si es que eso efectivamente es posible. Eso desde el lado de la política. Desde el lado de los medios veo un problema muy, muy serio en este sentido.
Lo que creo es que tenemos un tema de formación muy importante. Sí. Y creo que ahí hay que, eso es por supuesto más a mediano y más a largo plazo, hay un tema de formación, es decir, hay que volver a hacerse la pregunta cuál es el rol que tienen que ocupar los medios y de qué se trata el trabajo periodístico. Si queremos trabajar en los medios porque nos gusta trabajar en los medios por nuestro ego, o si en realidad tenemos una vocación para hacerlo, y si no encontramos lugar donde poder hacerlo de esa manera, pues bien, habrá que esperar y seguir buscando y no terminar adaptando siempre nuestras convicciones sobre cómo se hace este trabajo. Es muy fácil decirlo, es muy difícil practicarlo. Sí. Y el otro tema que veo es la precariedad laboral. Claro. La precariedad laboral hace que, y esto no pasa para todos y todas en general, esto pasa en general para un sector del periodismo que no está en el mainstream, que no está en los grandes medios que tienen capacidad de pagar otros salarios, de tener otras condiciones materiales de laburo. Y entonces ahí pasan dos cosas. Primero, el condicionamiento es mucho más grande, y segundo, son trabajadores y trabajadoras de prensa que tienen 3 o 4 trabajos. Sí. Y eso hace que en un momento nos metamos en una vorágine y no tengamos tiempo de parar la plata y decir, bueno, a ver qué estoy haciendo. O con qué criterios tengo que hacer lo que estoy haciendo. Bueno, esas 3 cosas, la política, nuestra propia convicción y la formación de las futuras generaciones de trabajadores de prensa y la precariedad, conspiran contra la posibilidad de un periodismo más sano, me parece. Sí, sin duda. Y además la vorágine, el ritmo que toma la evolución, digamos, incluso del conocimiento. Ahora empezamos a discutir con chat GPT, que te inventa un relato de la nada, que cada vez es más difícil distinguir qué es realidad y qué no. Bueno, ahora hay un pedido de, creo que son 1000 entre empresarios intelectuales que están pidiendo que se pare un poco la máquina. Creo que hay un temor de que eso salga de control. Tengo mis reservas sobre si en realidad no es una disputa geopolítica y las empresas más vinculadas a Europa y Estados Unidos están diciendo, che, paren un poco porque en China nos están ganando la carrera en un montón de aspectos. China va por el 6G. Nosotros todavía no cerramos un acuerdo por el 5G. Exactamente. Y ahí hay una disputa que hay que prestar atención. Pero la verdad es que, bueno, eso también, por supuesto, que preocupa. Yo creo que, no solamente en términos de medios, sino en términos, en muchos aspectos, creo que estamos muy sobreinformados, estamos bombardeados por una cantidad de información que no sabemos muy bien para qué nos sirve, pero sabemos de todo un poco. Y me parece que como comunidad vamos a volver a tratar de conectarnos con otras cosas, ¿no? Como a recuperar tiempos de ocio, tiempos de silencio, tiempos de mejor reflexión, de meditación. No lo digo en un término espiritual New Age, lo digo en términos de volver a conectarnos sin estar tan mediados por las tecnologías, sin estar tan mediados por las pantallas. Me da la sensación que vamos a tener en algún momento, por ejemplo, creo que ahí nosotros con Desiguales en la televisión pública lo que intentamos hacer, más allá de nuestra mirada del mundo, nuestra mirada de la política, nos dimos cuenta en un momento que la política y las reflexiones eran a los gritos. Sí. Y que el que más gritaba y el que más agredía en una frase lo más corta posible era exitoso. Bueno, nosotros dijimos, che, ¿habrá una apuesta por bajar un poco la pelota, por escucharnos un poco más, por escuchar otras voces con respeto aunque no pensemos igual? Y yo creo que sí. En términos de rating pueden pasar de distintas cosas, pero a mí me parece que hay un reflejo, o tarde o temprano, o hay que alimentarlo, o va a haber un reflejo que nos va a llevar a eso. Yo creo que la respuesta no va a venir tanto por los medios y su autogestión, me parece que la respuesta va a venir por las comunidades que por salud mental van a necesitar otra cosa, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Exactamente. Bien, la verdad que nos quedan... O por lo menos eso espero. Claro, es una expresión de deseo sobre todo, ¿no? Claro, tal cual, sí. Más que análisis. Está bien, pero hay que ponerlo en claro, esas expresiones de deseo. Sí, claro. Para poder trabajarlas. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación. Son temas que sobre los cuales volvemos una y otra vez y que nos interesan, así que te agradecemos de verdad esta participación en la mañana de Mira Vos. Cecilia, Pablo, para mí un placer de verdad, y cuando quieran aquí estoy. Abrazo a la audiencia. Chau. Chau.